Daniel, recién te decía, vamos a hablar un poquito de ecología, un poquito de Sí, eh, gente, ciudadanos, ciudadanas, que se preocupan por el medio ambiente, ¿sí? Son muchos, por sí, suerte, ¿sí? sí. Muchos, por suerte. Ujú. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy por la tarde, ¿sí? A las 16:30, en 7:50, la esquina de la ciudad donde suele concentrarse, por donde pasa la mayor parte Sí. del latido de la ciudad, va a haber una movilización y radio abierta, ¿sí? Ujú. En realidad va a ser frente a Casa de Gobierno, pero el punto de concentración originario va a ser en Claro. 7:50, para protestar contra Monsanto, Bayer, Syngenta, estas, principalmente las empresas que se las indica como contaminantes, Sí, portadoras de agroquímicos. Bien, esto está organizado por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, ¿sí? Es una coordinadora socioambiental de organizaciones y movimientos eh, políticos que se autoconvocaron para luchar por el medio ambiente, ¿sí? claro. Para charlar mejor sobre este tema y que nos explique cómo van a hacer, qué es lo que van a hacer y cuáles son los objetivos, no solo de esta movilización de hoy, sino de todo el movimiento Basta de Falsas Soluciones, estamos en comunicación con Leonel Acosta, ¿sí? Ya hemos hablado en otras oportunidades con él cuando se trata de cuestiones medioambientales, siempre está a la vanguardia. Buen día, Leonel, Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Buenos días, Virginia. A usted y a toda la audiencia y el equipo de la radio. Muchas gracias, Leonel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo en orden, por suerte. Aquí Bien. organizándonos para la previa a la convocatoria de la que estaban hablando ustedes, de la global contra Monsanto, Bayer y Syngenta. Perfecto. No sé si es que te escucho un poquito entrecortado, Leonel. A ver si podemos por ahí mejorar un poco la comunicación. A ver, ¿nos escuchás mejor ahí? A ver, allí quizás me escuchan un poco mejor. Sí, muchísimo. Ah, Sí, muchísimo ahí va. mejor. Sí. Bueno, perfecto. Esto, Sí, les decía que nos estamos preparando, bueno, para la previa, ¿no? Ya en unas horitas nomás vamos a estar realizando el corte en esta acción global contra Monsanto, Bayer y Syngenta. bien. ¿Cómo están las acciones así ustedes lo llaman basta de falsas soluciones? ¿Por qué esa denominación? Bueno, esta coordinadora ambiental surgió hace 2 años ¿Sí? tras el anuncio del presidente del acuerdo porcino con China para la instalación de unas granjas de Ajá. producción de cerdo en nuestro país. Estas granjas fueron desmanteladas de China porque produjeron una epidemia con características pandémicas, que es la gripe porcina africana, y Ujú. se les ocurrió como gran idea instalarlas en Argentina para producir aquí Ujú. no solamente esos cerdos, digamos, sino que también generando todas las complicaciones medioambientales que traían aparejado, ¿no? Porque digo, era el origen de una potencial pandemia que querían instalar acá. A partir de eso es que surge una coordinación, esto fue en el 2020, en agosto del 2020, y le dimos permanencia porque lamentablemente el ataque a la cuestión socioambiental y a la salud pública no se quedó solamente con el tema de las granjas porcinas, sino que continuó desde ese momento, inclusive desde mucho antes y hasta el día de hoy, de manera permanente, que es una avanzada y una orientación tanto del gobierno nacional como todos los gobiernos provinciales en relación a la minería, a las petroleras en el mar, a los agrotóxicos, al desmonte, a los incendios forestales que estamos viendo en todo este tiempo, que no son elementos aislados, sino que todos son parte de un mismo escenario donde los ecosistemas y la salud de la gente se ponen como variables de canje ante la necesidad de hacer dólares para el pago de la deuda externa, todo en nombre de un progreso que nunca llega a los pueblos. Claro. Hoy el extractivismo es el punto esencial de todos estos reclamos o hay otras cuestiones más importantes también. Perdón, antes les pregunto, ¿ustedes me escuchan mejor? Porque salí hacia afuera para ver si... Sí, 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 te muchísimo escuchamos mejor, mejor. pero.
Muchísimo, muchísimo, Leonel. Ah, No sé si escuchaste mi pregunta, viste que muchos se enfocan en el extractivismo, ¿no? Pero digo, hay otras cuestiones también que son importantes, pero hoy parece como que es el punto esencial en cuanto a los reclamos, ¿puede ser? sí, porque muchas veces se trató de buscar una palabra que fuera la síntesis de todo el reclamo, ¿no? Sí. Ajá. Hoy se habla muchas veces de extractivismo, de ecocidio, como términos relativamente nuevos que tratan de agrupar a todas las iniciativas que ponen en cuestión el equilibrio ambiental y la salud pública, ¿sí? Cuando hablamos de extractivismo nos referimos a una modalidad de Sí. explotación capitalista de los recursos y los bienes comunes naturales, Ujú. que pone el acento en el uso intensivo de tecnología que permite extraer recursos naturales en un volumen inmenso en tiempos muy cortos, ¿sí? Pensemos que la megaminería, Claro. por ejemplo, es un avance tecnológico impresionante que superó a la tradicional minería de socavón del minero con el casquito y la linterna, y ahora en cuestión de horas tritura todo un cerro y lo mete en una licuadora gigante para extraer oro y plata. Lo mismo pasa con las petroleras en el mar, que con un uso intensivo de tecnología pueden destruir ecosistemas que tardaron millones de años en formarse para extraer petróleo del fondo marino, por ejemplo, a cientos y cientos de metros de profundidad. Pensemos que, por ejemplo, los agrotóxicos en nuestro país en las últimas décadas aumentó de un par de cientos de hectáreas, por ejemplo, sembradas con sojas transgénicas, a cerca de 40 millones, si no me equivoco, de hectáreas sembradas con monocultivo de soja transgénica en la actualidad. Y justo la convocatoria del día de hoy tiene mucho que ver con esto, porque se podría decir que el corazón del extractivismo, o sea, de este modelo que mercantiliza toda la vida, que pone la salud de las poblaciones en riesgo en nombre de generar dólares, generar divisas, de un progreso que nunca llega a las comunidades, el corazón del modelo extractivo en nuestro país es el modelo del agronegocio. Es el modelo que combina la siembra directa, sí, que implica básicamente poder producir en el campo pero sin trabajadores, o sea, utilizar esencialmente herramientas tecnológicas como las grandes procesadoras, las grandes sembradoras, etcétera, sin trabajadores, sin campesinos. El modelo de las semillas transgénicas, que son semillas alteradas genéticamente para poder resistir a venenos muy letales, ¿sí? La incorporación de los agrotóxicos, que algunos de ellos son pesticidas, fungicidas y demás, que lo que hacen es estar preparados para matar todo lo vivo alrededor del cultivo, excepto a la semilla que ha sido modificada genéticamente para poder tolerarla. Todo este paquete, sí, sumado a la concentración de la tierra, a la monopolización del agua de las comunidades, nos ha llevado a ser el país, por ejemplo, que más consume glifosato, que es uno de los agrotóxicos más letales del mundo, de todo el planeta, ¿sí? En nuestro país se consume prácticamente 1 litro por habitante por año, o sea, más de 44 millones de litros al año de glifosato. Y recientemente ha sido noticia que el Estado Nacional aprobó el uso del trigo transgénico en nuestro país para la producción de harina. Esto quiere decir que el pan de cada día que nos va a llegar a la mesa va a tener incorporado no solamente una semilla alterada genéticamente, sino que esa harina va a estar contaminada con un agrotóxico que es 15 veces más letal que el glifosato, y estoy hablando del glufosinato de amonio. Todo este paquete, ¿sí?, ha llevado a que la agricultura, algo tan elemental que ha permitido el desarrollo de nuestra civilización humana, se convierta quizás en el mayor peligro para la supervivencia de nuestra especie, ¿sí? La agricultura se ha convertido en definitiva en el mayor factor de envenenamiento de los pueblos, donde la tasa de cáncer, por ejemplo, de los pueblos fumigados está por encima de la media nacional. Y estos son algunos de los reclamos que hoy vamos a estar tratando de visibilizar en la jornada. Leonel, contra todo, trato de ponerme quizás en abogado del diablo en este sentido, ¿no? Sí. Me imagino el Estado, el gobierno, diciendo, bueno, bárbaro, ¿y qué solución me proponen para poder
producir más, poder producir mejor y, y poder alimentar o que estos productos sean viables para que el argentino los compre a un precio razonable. Bien, muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta, Virginia, porque actualmente se plantea, ¿no?, que, por ejemplo, Monsanto, que es esta gran multinacional que se asoció hace poco con Bayer, la multinacional farmacéutica, sacó hace unos años una campaña publicitaria que planteaba que era imposible alimentar a la población mundial actual, bueno, de ese momento en realidad, con la agricultura tradicional, que por lo tanto era necesario innovar con los transgénicos y agrotóxicos. Pero no sabes que esto es una gran mentira. La agricultura, ¿sí?, como actividad humana, existe hace cerca de 10.000, 15.000 años, ¿sí? Pero los agrotóxicos y transgénicos, y este paquete tecnológico que es el agronegocio, existe hace 60 años. O sea, estamos diciendo entonces que hasta hace 60 años la comida no se producía con veneno, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la agricultura tradicional no puede satisfacer las demandas alimenticias de toda la población mundial? Por supuesto que se puede. Inclusive hay comparaciones de rindes de campos agroecológicos versus campos con monocultivo y de agronegocio, donde los rindes agroecológicos son superiores a los del monocultivo. Pero ¿por qué nos dicen que no es posible alimentar a la población mundial y a la población de nuestro país, sin ir más lejos, sino es a través de los agrotóxicos y las semillas transgénicas? Por una sencilla razón, porque no le cierran los números para su ganancia. La agricultura tradicional, ¿sí?, que es en definitiva la que produce los alimentos que la mayoría de nosotros consumimos, porque la mayoría de nosotros no consumimos la soja transgénica, por ejemplo, sino que consumimos hortalizas, frutas y demás, que la gran mayoría se producen en los cordones verdes, alrededor, por ejemplo, en el caso nuestro, del conurbano, de La Plata, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de familias agricultoras. La mayoría de los alimentos que consumimos en realidad vienen de allí. Pero, ¿qué se produce en los campos de monocultivo? Se producen commodities para la exportación, ¿sí?, para alimentar por lo general ganado en otros países del mundo o para producir biodiesel. O sea que en realidad, ¿sí?, la producción de alimentos como tal, la mayoría se produce en manos de trabajadores y trabajadoras de la tierra, que no son dueños de la tierra. Por lo tanto, cuestionar la producción de alimentos implica cuestionar la tenencia de la tierra, implica discutir la necesidad, por ejemplo, para reemplazar el modelo del agronegocio, de las máquinas, los transgénicos, los agrotóxicos, por más trabajadores y trabajadoras en la tierra, en los campos, que produzcan más alimentos sanos, ¿sí? Por lo tanto, implica cuestionar la propiedad privada de la gran extensión del campo. Hay que tener en cuenta que en nuestro país hay una concentración de tierra impresionante, desde la campaña del desierto para esta parte, con el asesinato de los pueblos originarios, los campesinos, etcétera. Todo eso es lo que nos tienen que cuestionar, que crean que es natural que una misma familia, 15 familias en todo el país, concentren más del 30% de las tierras más fértiles del mundo, ¿sí? Que son la pampa húmeda, por ejemplo. Bueno, no, tenemos que empezar a cuestionar este modelo del agronegocio. Te digo más, ¿sí? Si nosotros no vamos hacia un proceso de cuestionar la alimentación y demás, lamentablemente los datos que hoy reconoce, por ejemplo, inclusive la Asociación de Técnicos y Profesionales del Garrahan, donde se dedican al estudio, entre otras cosas, del cáncer infantil, se van a seguir multiplicando. Los humedales, por ejemplo, que son grandes reservorios de agua dulce y de biodiversidad, están desapareciendo a medida que avanza la frontera agroganadera. Y si realmente estuviera destinado este modelo a alimentar al mundo, al país, ¿cómo explican ellos de que nuestro país produce alimentos para 10 veces la población nacional y sin embargo 7 de cada 10 niños son pobres y no acceden a los alimentos suficientes en cantidad y calidad necesaria? Son bastante cínicos al plantear que su modelo de negocio es el que va a resolver el hambre, cuando lo único que hace es motorizar las enfermedades, el despojo de la tierra, ¿sí?
nosotros tenemos que reclamar nuestro derecho a poder alimentarnos con alimentos sanos, suficientes, para toda la población. Pero tenemos que cuestionar, claro, quién tiene la tierra y qué hace con esa tierra. Claro, sí. Mirá, esto va a ser hoy ¿a qué hora, Leonel, este encuentro? El encuentro de hoy está previsto para las 4:30 de la tarde, en la intersección ahí de 7 y 50, con una radio abierta, y después vamos hacia la gobernación. Bien, vos, así cuando la gente pasa, viste, en esos encuentros que hay, ¿no? Cuando vos decís, bueno, hay una radio abierta y ustedes manifiestan esto que nos estás contando ahora, ¿es perceptiva eso? O a veces parece, a mí me da la sensación que mucha parte de nuestra sociedad no es consciente de todo este drama, porque es un drama que un pan llegue a nuestra mesa, Envenenado. claro, contaminado. Tal cual. Sí, yo creo que hoy se podría decir que es el momento de mayor conciencia socioambiental que hemos vivido. Yo recuerdo hace unos años, cuando era un poco más joven, hace 10 años, ¿no saben que la multinacional Monsanto intentó instalarse en un pueblito de Córdoba, Malvinas Argentinas se llama el lugar? Bueno, yo soy oriundo de Córdoba y fue mi primera experiencia socioambiental, ¿no sabes? Y de ese momento a esta parte, yo veo que hay un cuestionamiento de este modelo del agronegocio que nunca fue tan fuerte, ¿sí? En nuestro país siempre se vinculó el campo al progreso, ¿sí? El tema es que la idea que tenemos tradicional del campo, con agricultores, con campesinos, eso ya no existe. Los campos están totalmente desiertos, están vacíos de biodiversidad, están vacíos de vida, son desiertos verdes de monocultivo, de agrotóxicos, de semillas transgénicas que enferman, que ponen en peligro la vida de los aeroaplicadores inclusive. Hay una serie de documentales y materiales muy interesantes para que puedan buscar la audiencia respecto del mundo según Monsanto, del caso de Tomasi, un agricultor que fue fumigado mientras trabajaba en el campo y al poco tiempo murió, producto de las enfermedades que se le derivaron de la aplicación de estos venenos. Yo creo que ha avanzado, con esto cierro, ha avanzado muchísimo la conciencia y es muy importante el rol que podemos cumplir cuando realizamos estas protestas para tratar de visibilizar, de que más personas se interroguen respecto de lo que está pasando, de el alimento que de manera antidemocrática nos ponen en la mesa sin preguntarnos si nos parece correcto o no, que nos alimentemos, que en el supermercado, en la góndola, en la verdulería, tengamos alimentos manipulados genéticamente y rodeados de veneno. Porque a ninguna de nosotros nos preguntan. Y no hay estudios científicos de las universidades que dan cuenta de las consecuencias. El presidente del CONICET, en su momento, Andrés Carrasco, por ejemplo, investigó y desarrolló conclusiones científicas categóricas respecto del impacto nocivo en los embriones de los agrotóxicos. Yo creo que entonces de a poco se puede ir instalando y es muy importante que ustedes, por ejemplo, como comunicadores y comunicadoras sociales, también puedan instalar estos debates, así que es muy valioso el tiempo que están brindando al tema. Bueno, mira, sí, perdón, Virginia. Dale. No, te decía, Leonel, que si bien no es una cuestión directa lo que van a ustedes manifestarse hoy, pero para mí tiene que ver mucho. ¿Para vos considerás que es importante lo que hizo ayer el Consejo Deliberante de La Plata, que declaró la emergencia climática en la ciudad? Bueno, son temas relacionados, ¿no? Porque claramente la crisis climática, tiene que ver, digamos, con este modelo de negocio, ¿no? Sí. Lo que ha puesto en peligro el equilibrio climático y ecológico es justamente la lógica de mercantilizar la naturaleza, ¿no? El tema muchas veces es que estas declaraciones son eso, son declaraciones. Quizás los títulos y los comunicados son muy lindos y muy pomposos, pero después no son acompañados de políticas públicas reales, ¿no? Yo, qué sé yo, una de las mayores críticas que nosotros les hacemos al gobierno municipal, por ejemplo, es que sigue permitiendo que de manera impune el frigorífico Frigorina, por ejemplo, sigue contaminando el arroyo Rodríguez, que es de dominio municipal, ¿sí? Entonces, si realmente hubiese una preocupación por el equilibrio ecológico, creemos que el intendente tendría que
multar e impedir que siga ocurriendo que el frigorífico Frigorina o el mismo country, el barrio privado donde él vive, que es el country Gran Bel, haya tenido conectado hasta hace poco un caño clandestino para tirar los desechos cloacales del country en el mismo arroyo Rodríguez, contaminando todas las poblaciones ahí de Medalla Milagrosa, del barrio Nirvana y otros más ahí en la zona de Gorina. Entonces, creemos que muchas veces hay un discurso verde por parte de las autoridades, de hecho Kicillof hace poquito inauguró el Ministerio de Ambiente, pero la verdad es que hay una política por debajo del discurso que es de profunda agresión a la naturaleza y a la salud pública. Hoy mismo se está desarrollando, en este momento, una reunión del Comité de Gestión de la Reserva Pereira Iraola, que es de dominio provincial, por ejemplo, donde vienen con todo un discurso de protección de la reserva, mientras se firmó un convenio para deforestar 200 hectáreas de la misma para producir madera. Hay a veces ese discurso, y es el mismo gobierno que creó el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, el que promueve las petroleras en el mar, o el agronegocio. En definitiva, hoy queda lindo muchas veces el discurso ambiental, pero no es acompañado de políticas públicas que sean coherentes con ese discurso. Totalmente, Leonel. Queda clarísimo que en principio ustedes, estas organizaciones, y es lo que deberíamos hacer todos los ciudadanos y ciudadanas, es exigirle a los gobiernos, al Estado, que sean concordantes los discursos con las acciones, ¿sí? En principio. Y bueno, en este camino están ustedes, y así lo harán hoy a las 16:30 en Plaza San Martín. Les agradezco mucho por el espacio y por tocar estos temas. Como lo decía antes, es muy importante el rol que pueden cumplir los medios de comunicación, las y los comunicadores, para instalar estos debates que en realidad son cotidianos, ¿no? Porque digo, 4 comidas al día, si tenemos la suerte de no estar en la cifra de miseria que hoy atraviesa nuestro país, están todas atravesadas por este mismo debate. ¿Qué llega a nuestra mesa? ¿Qué alimento llega a nuestra mesa? ¿Y quiénes sacan ventaja de que ese alimento esté contaminado? Porque claramente no somos los pueblos los que somos beneficiados con el pan, con el trigo, con la verdura alterada genéticamente y fumigada. Es fundamental que discutamos la necesidad de recuperar la soberanía sobre la producción de alimentos sanos, y que para poder cuestionarlo hay que cuestionar todo el modelo del agronegocio que bancan los gobiernos y las corporaciones ecocidas. Muy bien, Leonel, muchísimas gracias, y bueno, vamos por pequeñas victorias medioambientales. Te mandamos un abrazo. Que tengan muy buen día y gracias por el tiempo. Por favor. Gracias, a vos. Fue Leonel Acosta, él es integrante de la Coordinadora Socioambiental Basta de Falsas Soluciones.